Hola. Bienvenido a un webinar más de la serie Salud y Felicidad. Damos la bienvenida al Dr. Guillermo Ramírez Núñez, quien será nuestro presentador y moderador el día de hoy. El Dr. Ramírez es actualmente director médico del Hospital Médica Campestre. Licenciado médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuenta con un máster en cuidados paliativos por la Universidad de Barcelona y una maestría en Administración y Gestión de Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc. Es también doctor en Administración por la Universidad IEXPO. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos nuestro webinar. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. El día de hoy vamos a hablar de una técnica muy novedosa, de un procedimiento relativamente nuevo e innovador para un padecimiento pues, de muchos años y que justamente gran parte de la población tenemos factores de riesgo o somos propensos a desarrollarlo. Vamos a hablar del tratamiento no quirúrgico de las hemorroides. Por lo general, las hemorroides son provocadas por una presión en las venas de la zona pélvica y esto se debe justamente cuando nos sentamos en el inodoro o generamos el esfuerzo para poder evacuar. Esta presión genera que las venas se inflamen, se estiren. Y los factores que pueden provocar hemorroides pues incluyen desde estreñimientos, el embarazo y justamente el sobrepeso. Los síntomas más comunes de las hemorroides, tanto internas como externas, es el sangrado durante las evacuaciones, la comezón y el dolor rectal. El tratamiento de esta enfermedad se basa en mejorar los síntomas, lo cual, pues la ingesta de algunos alimentos ricos en fibra, pues puede mejorar la sintomatología. Sin embargo, es solamente un manejo conservador. Sabemos que la mayoría de la resolución de estos padecimientos se realiza a través de procedimientos quirúrgicos, los cuales pues requieren por lo menos una estancia de 24 horas y un procedimiento que se realiza en el quirófano. Y pues el día de hoy, el doctor Esteban Ramírez nos va a hablar sobre la embolización. Es un procedimiento relativamente nuevo, relativamente reciente e innovador, que está haciendo que se manejen este tipo de procedimientos de una manera no quirúrgica en un paciente potencialmente ambulatorio. Vamos a presentar al doctor Esteban Ramírez, ya nos ha acompañado con anterioridad en otros webinars. El doctor es egresado de la Universidad del Valle de México, del campus Querétaro, como médico general. Realizó una especialidad en imagenología en la UMAE T1 por la Universidad de Guanajuato y una subespecialidad en radiología intervencionista en el Instituto Nacional de Cancerología, avalado por la UNAM. Tiene 2 fellow, uno que realizó en el Hospital de Miami para el tratamiento de cáncer de páncreas por electroporación y un segundo ahí mismo en Miami, pero en el Hospital Monte Sinaí para el manejo de la isquemia crónica distal, es decir, la insuficiencia venosa periférica. Es certificado por el Colegio Mexicano de Radiología y el Colegio de Radiología Intervencionista. Doctor, qué gusto volver a contar con su participación. Un gusto, Guillermo, que me inviten. Gracias, doctor. Un tema sobre todo muy interesante. Se está poniendo de moda mucho los procedimientos no invasivos, los procedimientos ambulatorios, los procedimientos de corta estancia. Y pues bueno, usted es uno de los pioneros dentro de esta rama. Tanto nos ha hablado de la embolización de próstata, la embolización de miomas y pues bueno, ahora una embolización sobre todo de tratamientos o procedimientos más comunes que habitualmente padecemos la mayoría de la población o que tenemos el factor de riesgo. Y pues bueno, una alternativa pues para este tipo de patologías. Muchas gracias, doctor. Un gusto estar con ustedes, un gusto saludar a todos los que nos están escuchando, viendo. Y esta plática la voy a tratar de dirigir un poquito más a público en general, no tanto a médicos, y tratar de resolver todas sus preguntas al final. Me presento, yo soy radiólogo intervencionista y terapeuta endovascular. ¿Qué hacemos los radiólogos intervencionistas? Nosotros estamos a la mitad. Y siempre digo esto como introducción a la plática, estamos a la mitad entre la cirugía convencional y no hacer nada. Nosotros somos ese puente con la máxima tecnología ahorita posible para poder ayudar a los pacientes a no ser llevados a una cirugía y no dejarlos sin hacer nada. Y precisamente el día de hoy vamos a hablar de la embolización de miomas. Las hemorroides, vamos a hablar de las hemorroides en general. Las hemorroides son la patología no rectal más frecuente en el ser humano. Del 4 al 35% de la población en general las tiene. Es decir, si nos sentamos en una charla entre amigos, familiares y somos 5 personas platicando, una de esas 5 personas va a tener hemorroides. Entonces es bastante la casuística. Y por eso la importancia de platicar del tema.
pueden causar sangrados clínicamente significativos, como lo mencionó hace un momento el doctor Guillermo, y es generalmente lo que llama la atención. Son esos sangrados de cuando llegan y se limpian y, sangré un poquito de popó, el papel, de sangre, el papel, perdón, o comezón, molestias, hasta que están trombosadas suelen dar dolor, ahorita platicamos de eso. Y el tratamiento de esta se va a basar en las etapas, que eso también lo vamos a platicar, siendo el tratamiento de elección o el más estudiado, el que más comúnmente se realiza, una cirugía, que es la cirugía de Milan-Morgan, que la vamos a ver, no deja de ser molesta, aunque hay muchas otras técnicas y muchas otras alternativas que son más estudiadas que esta de las que vamos a platicar ahorita. Todas ellas son con manipulación anal y llegan a ser un poquito molestas para el paciente. Digo, a nadie le gusta que estén manipulando su recto de forma médica, llega a ser doloroso, incómodo, para el paciente, incluso penoso. Entonces, gracias a Dios tenemos esta alternativa. ¿Cuándo empezó lo de embolización de hemorroides por el área de radiología intervencionista? En 1998 nos damos cuenta que es muy nueva esta técnica. La hace un ruso, un doctor ruso que se llama Galkin, y empieza a hacer embolización de arterias de la arteria hemorroidal. Él llega a tener 240 casos y a los 240 casos con una casuística excelente. Sin embargo, como este doctor todo lo hizo y todo lo publicó en ruso, no tuvo la difusión adecuada, como en el 2014 el doctor Vidal. El doctor Vidal en 2014 en Francia empieza a hacer esta técnica a la par y también reportando sus casos y lo describe como hemorroid, embolizar la hemorroide, y es el primer artículo que hace un análisis completo de la embolización de la arteria rectal superior. Tenemos 3, ahorita vamos a hablar de la anatomía, y con excelentes resultados de la técnica. Se describe la técnica, como mencioné, desde los 90 para control de sangrados, pero como ven que también no nada más para el sangrado, sino controlaba la hemorroide a largo plazo, se empezaron a seguir haciendo estos estudios. Empezó con pacientes en sangrados importantes y esta técnica se puede hacer sin anestesia general, con control hemodinámico, es ambulatorio y no tenemos heridas ni suturas ni manipulación rectal. Eso es un punto muy, muy importante. Y otro punto muy importante que también lo vamos a ver después de que platicamos todos los temas, es que este procedimiento, además de ser ambulatorio, no deja heridas, no manipulamos el recto y la recuperación prácticamente es al otro día. Esta técnica de 1998 del 2014 realmente es muy reciente. ¿Cuándo se aprueba? Y es lo padre de que podamos hacer estos webinars y podamos platicarlo aquí. En el 2021, apenas el año pasado, se hizo el metaanálisis donde se aprueba como una técnica para tratamiento de hemorroides. Realmente estamos teniendo la posibilidad de ofrecer a todos los que nos están viendo lo último en tecnología y en avances médicos para este tratamiento, para este tipo de patologías. Bueno, ¿qué es la hemorroide? Todos tenemos en la fisiopatología la creencia de que son varices en el recto. Y en 1998 también, a la par de Glaskin, el doctor Félix Aigner demuestra el origen hipervascular por Doppler y descarta un origen varicoso. Más bien, la fisiopatología de la hemorroide es el exceso de flujo sanguíneo en el recto, pero a través de la arteria. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo 2 sistemas de flujo de sangre. El arterial, que lleva mucha presión, que va saliendo del corazón y es el que nos mide la presión arterial. Y insisto, es un sistema de alta presión, como si en nuestra casa fuera el agua potable. Y el segundo es el sistema venoso, ya que se utilizó toda esa sangre, pierde toda esa presión y se regresa por las venas, que tienen unas valvulitas que evitan el retorno, y vuelve al corazón. Sería más como el drenaje de nuestra casa. En otras palabras, el sistema arterial, para que quede bien claro, el sistema arterial es el agua potable con alta presión de nuestra casa
y el sistema venoso es el drenaje. Entonces, ¿qué pasa en el recto? El recto tiene un plexo arterial muy importante y no descarga toda esa presión en algún músculo o en algún órgano. Entonces, toda esa presión se queda en el plexo rectal. Como llega demasiada presión arterial, hace que la venita se infle como un globo. Es decir, las arterias le están mandando mucha sangre, la vena no la alcanza a compensar y se infla como un globito. Y eso precisamente lo demostró el doctor Félix Sagner. Entonces, no es que la vena no funcione, sino más bien es el exceso de flujo de la arteria. Y esto debe de quedar bien claro. ¿Qué clínica nos va a dar la hemorroide? Bueno, primero puede estar asociado a prolapso rectal o que la hemorroide tenga un prolapso rectal no reductible. Esto es muy importante. Cuando ya hay un prolapso que no se puede reducir, es mejor la cirugía, sería una hemorroide tipo 4. Fuera de eso, todas las hemorroides se pueden tratar. Pueden dar un exudado, es decir, una salida como de agüita por el recto, mucha comezón, sangrado, dolor cuando están en una fase congestiva muy importante, duele el recto, duele la hemorroide, si se trombosa es un dolor muy importante para el paciente. El tratamiento de elección, bueno, son los flebotónicos y la dieta, y en la cirugía es necesaria en el 10% de todos los casos. Si regresamos a la estadística, que es muy importante, si nos sentamos 100 personas o en un salón de 50 personas, una de esas personas va a requerir un tratamiento quirúrgico. Aquí se me saltó la segunda diapositiva. ¿Cómo sabemos que el sangrado es importante? Tenemos esta es una escala francesa, donde si tenemos más de 4 puntos ya tenemos que tener un poquito de cuidado con el sangrado que vayamos a tener asociado al hemorroide. Primero vamos a valorar la frecuencia, donde never o ninguna vez nos va a dar 0 puntos, más de una vez al año 1 punto, más de una vez al mes 2 puntos, más de una vez a la semana 3 puntos. Ya con este es un punto muy, muy, muy importante. Y una vez al día, pues bueno, es muchísimo. Y el sangrado, si nada más es cuando te limpias, si sangras cuando vas a hacer popó, ya es importante, o incluso hay sangrados que manchan la ropa interior, también ya es un sangrado importante. Y ya por último, cuando tenemos anemia, si el sangrado requiere transfusión o no. Hay gente que se aguanta muchísimo el sangrado de la hemorroide, llegan a tener anemia y llegan a hacer sangrados muy crónicos. No, pacientes, no público que me está viendo, no es normal que sangres cuando haces popó. Hay que checarte, puede ser, en el mejor de los casos, una hemorroide, puede ser algo más. Así que chéquense. Lo que estamos viendo en pantalla es la anatomía arterial del recto, del ano, y vemos cómo tenemos 3 arterias principales. Las arterias principales que nos van a dar flujo al recto es una que viene directamente de la arteria mesentérica inferior, que es la rama más baja de la aorta. La aorta es la arteria principal de nuestro cuerpo y nos va a dar toda esta rama que estoy dibujando aquí. Esa es la que vamos a embolizar. Ahorita les voy a explicar cómo hacemos eso. Metemos una manguerita aquí y ocluimos el flujo el hiperflujo arterial que va hacia el recto. Tenemos otras 2 ramas que no son tan importantes para las hemorroides o suelen no tener tanto compromiso, que vienen de la arteria ilíaca interna, pero suelen ser de mucho flujo, que son estas que estamos dibujando acá. Y nos van a dar 2 ramas, una rectal media y una inferior. La inferior rara vez, como ven, está más hacia el ano, más hacia la piel, rara vez nos va a dar patología. Pero cuando tenemos compromiso de esta de aquí, que es la arteria rectal media, como viene con mucha fuerza de la arteria ilíaca interna, suelen ser sangrados muy, muy, muy importantes. Ahorita vamos a platicar de ellos. Y bueno, ¿cómo vamos a clasificar las hemorroides? Hay 2 clasificaciones.
primero por el lugar. Nosotros, esta imagen que vemos de este lado donde estoy poniendo el puntito, es una imagen de un corte coronal, es decir, como si se hubiera cortado de arriba hacia abajo el recto, el ano. Este es el ano del paciente. Aquí es, eso de aquí es el ano, la salida, los músculos anales. Y por dentro, como a 2 centímetros, vamos a tener algo que se llama la línea dentada. Ese es un músculo, el esfínter que hace la continencia para que no hagamos popó, o lo que controla la salida de la popó. Y ese esfínter o esta línea dentada, se llama línea dentada por las estrías que hace el músculo, nos va a decir si es una hemorroide interna o externa. Cuando están por dentro son internas, cuando están por fuera son externas. Y vamos a tener clasificación o grados 1, 2, 3 y 4. Donde el 4 nos vamos a ir del más importante, que es el 4, donde hay un prolapso, como vemos aquí, ya se salió la hemorroide del recto, puede estar incluso interna, que venga desde por dentro de la línea dentada y que se vaya hacia abajo. Eso ya es una hemorroide bastante grande, interna, que está prolapsando hacia el recto. Y cuando no se puede reducir, es decir, no la podemos regresar a su sitio habitual, hagamos lo que hagamos, esta es una tipo 4. Suele ser persistente, puede haber dolor, va a haber prolapso, rectorragia, dolor, incluso estas se pueden trombosar, secreción de líquida y bueno, puede estar muy sucia por las heces o por la popó. De ahí tenemos otra que nos va a dar un prolapso, pero se puede reducir. Va a haber rectorragia, es decir, el sangrado, molestias, ensuciamiento, puede tener persistencia de la popó, de sangre, secreción, prurito ocasional. Puede prolapsar al defecar, a veces de modo espontáneo, pero se puede regresar, es decir, es esta de aquí, que tenemos el prolapso, pero se puede regresar. Esta es un muy buen candidato para embolización. Esta de aquí, de plano no, se puede embolizar y hay que ver los métodos quirúrgicos habituales. Sí se puede embolizar, pero como ya no se reduce, es mejor aquí el tratamiento quirúrgico. Es importante decir qué hemorroides les va a ir mejor. No hay un tratamiento ideal, lo que hay es elegir al paciente correcto, la técnica correcta y entonces sí decirles con qué técnica les va a ir mejor. La segunda son hemorroides que se pueden sentir al defecar, solitas reducen, de forma espontánea no se tienen que reducir. Va a haber prolapso, un poquito de sangrado, dolor y un dolor moderado. Y las otras son internas, que nada suele haber un poquito de sangrado y muchas veces ni cuenta se da uno que tiene hemorroides, pero sí un sangrado crónico cuando se limpia la popó. Y bueno, aquí vemos el nivel de evidencia. Esto es algo que nosotros como médicos, a lo mejor los que no son médicos no saben a qué nos referimos, pero es qué tan recomendado o no es hacer o no algún tipo de tratamiento, donde lo verde es lo más recomendado en primera línea y vemos que en las hemorroides tipo 1 o tipo 2, lo mejor es hacer la ligadura. Y en los tipo 3 y tipo 4, hacer la hemorroidectomía tradicional o la quirúrgica. Ahorita les voy a enseñar imágenes. Pero quedan a la deriva todas las demás técnicas, todo lo que no es ligadura y todo lo que no es hemorroidectomía, quedan en segunda línea o incluso no lo recomiendan para los niveles 2 o 3. RBL es la ligadura de la hemorroide. IRC es la coagulación o la fotocoagulación. Aquí puede ser láser, puede ser infrarrojo, cauterio, unas pincitas. Lo recomiendan para las tipo 1. La ligadura está recomendada para las tipo 1 y tipo 2. SLC es la escleroterapia, se inyectan, se ponen distintos medicamentos. No está aprobada del todo, se sugiere cuando es un paciente que haya tenido múltiples recurrencias, que no quiere una ligadura y que no quiere una cirugía.
es un tratamiento de segunda línea. El Doppler de Hall es una ligadura por Doppler. Este es un muy buen procedimiento. Es caro. Ahorita les voy a enseñar las imágenes. Se mete un Doppler al recto, se checa la arteria rectal y se hace una sutura quitando el flujo. Les va bastante bien, sin embargo es caro, por eso lo dejan como segunda línea. Y por último, la hemorroidopexia, que es cortar un pedacito de la hemorroide de forma quirúrgica. Y bueno, eso serían las técnicas quirúrgicas. De nuevo, el tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 con el tratamiento. La tipo 1, que es cuando no hay prolapso, pero si hay sangrado, se sugiere un tratamiento conservador, escleroterapia, si hay sangrado. Aquí, cuando hay un sangrado crónico, y todo esto, ¿por qué no menciona la embolización de hemorroides? Porque al ser aprobado apenas en el 2021 como un tratamiento eficaz, no lo va a conocer mucha gente, no lo van a conocer incluso muchos doctores y no está todavía dentro de las guías que tardan 5 o 3 años en actualizarse, pero es lo que estamos aquí platicándoles lo mejor y lo más nuevo que tenemos ahorita para tratamiento. En la tipo 2, el prolapso con Valsalva, cuando uno puja, cuando uno hace esfuerzo, se puede salir la hemorroide, reduce solita cuando cesa este esfuerzo. Va a haber prolapso, rectorragia, un malestar moderado y se sugiere tratamiento conservador, escleroterapia o ligadura con banda elástica. En el tipo 3, que es un prolapso con Valsalva, pero ya no se regresa solita la hemorroide, sino se tiene que hacer una reducción manual. Sí se sugiere la ligadura o la hemorroidectomía. Y cuando el prolapso es persistente de plano y hay dolor, sangrado, prolapso persistente, la cirugía es lo mejor que le podemos ofrecer al paciente. Y bueno, aquí vemos el tratamiento con banda elástica. Se mete una camarita a través de unas pinzas especiales que dejan ver la hemorroide. Se pinza, se pellizca la hemorroide y viene una liga por dentro y ya nada se avanza la liga, que es esta que estamos viendo aquí. Y se pellizca la hemorroide y solita se cae, como si fuera una verruga, una especie de tratamiento de verruga. El otro tratamiento, que es el más conocido, que nos vamos de los dos más aprobados que están como de evidencia tipo 1, que es la ligadura, y después de esa ligadura es la hemorroidectomía abierta de Milligan-Morrigan. Se mete una cánula a visión directa del recto, se hace una cirugía del recto, que es como la que estamos viendo aquí, se corta toda la hemorroide, pero aquí no se liga. Hay que recordar que el recto, bueno, es por donde hacemos popó y va a estar en contacto frecuente con la popó. Si nosotros ligamos, si nosotros cerramos, todas esas capas del recto se pueden contaminar, entonces sugieren que quede la herida abierta. Es un excelente tratamiento, sí es un excelente tratamiento, les va a ir muy bien, pero es doloroso, la recuperación es compleja. Todos en nuestra vida hemos sabido de alguien que le han operado la hemorroide y que de plano han estado muy incómodos por 7 o 15 días. Les va bien, sí, no va a estar en peligro su vida, pero es molesta. Y aquí tenemos la técnica por Doppler que les mencionaba. Se mete una cánula muy especial, ese es un dibujito que vemos aquí. Es una cánula como si fuera un tubo. Ese tubo en la punta tiene un ultrasonido Doppler. El ultrasonido Doppler sensa dónde está la arteria, incluso la podemos oír, se escucha y se mete por aquí mismo. Como ven acá, la cánula tiene estas pinzas. Entonces, se checa por Doppler dónde está la arteria y por ese mismo tubo se da un punto y se quita la hemorroide. Les va muy bien y esta incluso se puede utilizar en hemorroides tipo 4 porque ya que se suturó donde está la arteria, se puede seguir la sutura de la hemorroide hacia abajo. La verdad es que les va bastante bien. Y bueno, tenemos oquidopexia con grapas, que es otra técnica. Igual son distintos dispositivos, ya son dispositivos quirúrgicos. Y la hemorroidectomía con ligature, estas son las técnicas que les decía, con bipolares, con radiofrecuencia, etcétera. Se pellizca la hemorroide, que es esta que están viendo aquí, con las pinzas,
luego se pesca y se cauteriza. Todas esas técnicas, bueno, como pueden ver, son efectivas, son muy buenas técnicas, pero son incómodas, son molestas. Y bueno, tenemos, gracias a Dios, el acercamiento a la radiología intervencionista, que nos dice que si una vez que conocemos la fisiopatología y sabemos que la hemorroide está causada por un hiperflujo arterial, pues podemos entrar a una arteria y cortarle el flujo a esa arteria. Entonces, como les dije, en 1998, Galkin, en el 2014, el doctor Vidal en Francia, empiezan con todas estas técnicas, se empieza a hacer un reporte y entonces se hace un metaanálisis con un análisis Prisma. ¿Qué es un análisis Prisma? Se meten todos los estudios directamente de todas las revistas médicas, de todas las publicaciones, y se analizan cómo les va a los pacientes y qué tan bien les va, qué tan bien no les va. Y con esto se aprueba la eficacia o se desaprueba el uso de una técnica nueva. Entonces, este metaanálisis que se hizo juntó todas las publicaciones de revistas importantes como PubMed, Cochrane, Corpus, y se llegó a tener más de 400 pacientes analizados y tenemos todos los datos de referencia de embolización hemorroidal hasta el 2020. ¿Y qué decía de este medio millar de pacientes que se atendió? Pues bueno, que con la embolización arterial sin manipulación de ano, porque no es una técnica quirúrgica, es una técnica endovascular, el 98% de los pacientes tenía resolución de sus problemas. Con éxitos clínicos del 98%, el éxito técnico, es decir, que técnico es que se quita el flujo, y un éxito clínico que el paciente queda sin sintomatología en casi el 80% de los pacientes. Es muy, muy, muy bueno los números. No hay una técnica que sea 100% eficaz. Desgraciadamente no existe. Somos humanos, las técnicas son humanas. Entonces no hay un 100% de seguridad. Si hay un médico que les dé un 100% de seguridad en algo, salgan corriendo y como salían los comerciales del canal 5, cuéntaselo a quien más confianza le tengas, corran. Ningún médico podemos manejar un 100% de efectividad, pero sí hay análisis que nos orientan a saber qué estudio tiene qué porcentaje de efectividad. Entonces, hablando de la embolización arterial, una técnica no quirúrgica, una técnica endovascular, tenemos un éxito técnico del 98%, un éxito clínico del 79%. ¿El paciente puede volver a sangrar? Sí, como vimos, tenemos 3 ramas arteriales y pueden revascularizarse. Tenemos resangrados en el 22% de los pacientes y recurrencia de la hemorroide, es decir, que se vuelve a formar en el 22% de las hemorroides. Estos números son similares a los quirúrgicos, es decir, la técnica endovascular se compara con la técnica quirúrgica. Y aquí hay algo muy, muy importante. Un paciente que es sometido a una técnica quirúrgica no puede ser sometido a una técnica endovascular, pero un paciente que es sometido primero a una técnica endovascular sí puede ser llevado a una técnica quirúrgica. Y aquí quiero que quede algo bien claro. Denos la oportunidad a nosotros, terapeutas endovasculares, de tener un acercamiento a ustedes antes de una cirugía, aunque no lleguen al procedimiento endovascular, pero que de menos conozcan el punto de vista endovascular como otra forma de tratar la hemorroide de forma no quirúrgica. Aquí hay algo muy padre de que las complicaciones menores, es decir, un dolor, una molestia, generalmente es dolor, tenesmo es como sensación, ganas de hacer popó, fiebre y sangrado se presenta en el 30% de los pacientes, pero todas estas son complicaciones menores, no hay riesgo de vida, no hay riesgo de sangrado, no hay un dolor permanente y se quitan muy fácil. Complicaciones mayores se reportan en menos del 1%, realmente son casos anecdóticos de complicaciones. Un paciente que tenía una discrasia sanguínea que no se pudo controlar el sangrado, pero bueno, está dentro de los reportes de casos. No va tan relacionado al procedimiento, sino más bien a la patología del paciente y dolores crónicos. Aquí es sobre todo cuando en los primeros pacientes que se utilizaron
jaleas, etcétera, y quedaba un poquito del dolor. Esto se tiene que reportar. Actualmente se utilizan partículas de alcohol polivinílico y la técnica ya está bien descrita, entonces es raro que tengamos una complicación mayor. La mayoría de los pacientes son ambulatorios y regresan a sus actividades normales en 24 horas. Un poquito de anatomía. Nosotros, como terapeutas endovasculares, no vamos a ver todas esas imágenes que vimos antes, quirúrgicas. No vamos a tocar o manipular el recto en el procedimiento. A lo mejor tenemos que hacer una exploración en consultorio previo al procedimiento para ver cómo está el hemorroide, ver que sea reductible, ver que no sea una tipo 4. Pero nosotros, ¿qué es lo que vemos en la sala de hemodinamia? Vemos esto que está de este lado, aquí. Eso es lo que nosotros vemos. Esto que están viendo en pantalla es una angiografía. Metimos un catéter a esta arteria y estas son las ramas de las arterias rectales superiores pintadas con contraste. Nosotros vamos a ver como un mapa de arterias y tenemos que saber qué tipo de anatomía tiene el paciente. Tenemos 5 tipos distintos de anatomía. El más dominante, gracias a Dios, y más de la mitad tienen este tipo de distribución anatómica, es donde es una rama, un tronco principal de la arteria rectal superior y me hace un campo simétrico. Entonces llegamos aquí y embolizamos todo esto, les va muy bien. En el otro es una rama dominante, asimétrica, pero también les va muy bien. Solamente tenemos que tener cuidado en la tipo 5, que es poco vascularizada, porque en esta suele tener mucho flujo, pero de la arteria rectal media, que es de otra rama, que es de la arteria mesentérica, perdón, de la arteria ilíaca interna en su rama superior. En otras palabras, tenemos que conocer bien la anatomía para saber y tener buenos resultados en todo esto. Se hicieron distintos tipos. La anatomía previa es la anatomía anatómica y esta es una anatomía del doctor Vidal. El doctor Vidal actualmente es en Francia el doctor que más experiencia tiene en embolización de hemorroides y él me hizo, perdón, él no me hizo, él hizo su propia clasificación anatómica para referirnos a los médicos endovasculares, donde la tipo 1 es una arteria mesentérica superior simétrica, que es esta que vemos aquí. La tipo 2 es una arteria rectal superior derecha. Se sugiere embolizar la arteria rectal derecha y la izquierda y tronco posterior son similares. Aquí el tronco posterior, como ven, se corta a la mitad y si recuerdan las diapositivas previas, a donde queremos llegar es a este punto. Este es el punto a nivel del plexo que mayor vascularidad tiene. Entonces podemos embolizar el lado derecho, el lado izquierdo, quitar flujo y podemos mantener el tronco posterior, no hay ningún problema. En la tipo 3 es una vascularización unilateral, entonces tenemos que hacer un mapeo de las arterias hemorroidales medias, que son de otra rama, y así sucesivamente. Cuando vemos un flujo muy pobre, como aquí, como acá, tenemos que estar conscientes, esta rama de aquí es una rama de la arteria rectal media, que nos da mucho flujo en esta zona. Entonces, además de embolizar esta de acá, en este caso, tiene mayor hipervascularidad arterial. Tenemos que tener más cuidado con esta. En otras palabras, tenemos que tener la experiencia, los médicos endovasculares, de hacer un mapeo de la arteria rectal superior que viene de la arteria mesentérica inferior, del tronco celíaco, que es pura anatomía, pero también tenemos que revisar las arterias hemorroidales medias. Es muy, muy importante. Y bueno, ¿cómo es la técnica? Primero, valoramos al paciente, van a consulta, piden una consulta, se clasifica el tipo de hemorroide que tiene, si es una tipo 1, tipo 2, tipo 3 o una tipo 4 que no es reductible, que tiene un prolapso. En este caso es mejor referirlo al cirujano, lo hacemos de una forma multidisciplinaria. No hay un médico que maneje todo por sí solo.
En estos casos siempre es mejor platicar con los cirujanos y platicar en conjunto cuál es el mejor tratamiento para el paciente. Después de que ya tenemos al paciente clasificado con un hemorroide tipo 1, tipo 2 o tipo 3, se pasa a una sala de hemodinamia y todo el procedimiento se hace con una sedación muy tranquila. Si el paciente no quiere incluso estar sedado, puede estar ahí platicando con nosotros. Es un procedimiento largo, generalmente tardamos 1 hora y media, 2 horas. Entonces sugerimos una sedación consciente o una anestesia total endovenosa. No se duerme al paciente, no es anestesia general. Se hace una punción radial, que es en el brazo o en la arteria femoral, y solo coloca un introductor femoral. Ahorita se los voy a enseñar. Se hace una angiografía, se mete una manguerita pequeñita del tamaño de este cable que tengo aquí de los audífonos, para que se den una idea. Son unas mangueritas muy importantes que se meten por dentro de la arteria. Se hace una angiografía, es decir, se mete un contraste para pintar las arterias y saber por dónde está el hemorroide. Una vez que identificamos las arterias de la arteria rectal superior y o dependencia de la arteria rectal media, se emboliza. ¿Qué es embolizar? Embolizar es tapar las arterias implicadas y se pueden utilizar coils, que son alambritos que van a tapar la arteria. Se pueden utilizar partículas de alcohol polivinílico, que es como si fuera unas esferitas de plástico, o esferas de una jalea especial, que son microesferas de 300 a 500 micras, es decir, se inyectan partículas para tapar todo el flujo. Se hace una angiografía de control, viendo que todo esto ya se tapó, se retira el introductor vascular y el manejo es totalmente ambulatorio. Una vez que retiramos el introductor vascular y sellamos con un plug arterial especial, es decir, sellamos la arteria, el paciente se puede ir a su casa caminando. ¿Qué puede pasar en los 7 días posteriores? Puede haber un poquito de malestar en la zona de la punción, en la zona rectal. Puede haber tenesmo, es decir, ganas de hacer popó, una sensación media rara, como cuando tenemos diarrea y que sentimos que no acabamos de hacer del baño. Ese es el tenesmo. Puede haber un poquito de dolor y cólico en la pelvis. Que todo esto se controla con medicamento oral. No es necesario que el paciente se quede hospitalizado. Y bueno, para los que no conozcan, esta es una sala de hemodinamia muy distinta a una sala de quirófano. Esto que ven aquí es una máquina de rayos X que nos permite en esta pantalla que está acá ver en tiempo real lo que está pasando por dentro de sus arterias. Esta es una sala muy bonita, muy parecida con la que contamos aquí en Médica Campestre. De este lado está el terapeuta endovascular, y de este lado está el técnico radiólogo, su asistente, y aquí estamos monitorizando todos los signos del paciente. Y la herida es tan grande como esto que ustedes ven aquí. Este es un introductor arterial femoral y se hace una punción como si le fueran a poner el suero a alguien, nada más que puncionamos la arteria y se deja una manguerita allá adentro por donde metemos y sacamos este tipo de mangueritas que se llaman catéteres. Ese es el introductor vascular. No se hace más herida que eso, ni siquiera utilizamos un bisturí. Y aquí, dependiendo del tipo anatómico, como les mencioné, a las tipo 1 se sugiere embolización de la arteria izquierda y derecha, pero no del tronco posterior. Una tipo 2, anatómicamente, se sugiere la embolización del tronco de la arteria rectal superior y del tronco posterior. En una tipo 3 es unilateral y vigilar siempre la arteria rectal media, y así sucesivamente, dependiendo de dónde sea el mayor flujo arterial. Aquí vemos una angiografía y vemos cómo este paciente, a donde tenemos que llegar y nuestro sitio de objetivo principal es toda esta zona. Nosotros tenemos que quitarle el flujo a esta zona para controlar el hiperflujo arterial de la arteria rectal superior, que es esta de aquí, que va bajando, pero vemos que este paciente, por ejemplo, tiene también un flujo importante de la arteria rectal media. Si nosotros viéramos que el paciente tiene
las hemorroides en la parte baja o externas, embolizaríamos la arteria rectal media. Si solamente tiene comprometido el flujo acá arriba, solamente embolizaríamos la arteria rectal superior. Nuestro objetivo entonces es anatómicamente esa es la mayor zona de flujo. Aquí vemos la arteria rectal media y vemos cómo viene el flujo de la arteria rectal superior, aquí no se ve muy claro. Aquí vemos la arteria rectal superior, una anatomía común en el 40% de los casos, esta es una tipo 1. Aquí vemos cómo está y justamente esta zona es a la que le tenemos que quitar flujo. Bajamos la manguerita hasta aquí y aquí es donde inyectamos las partículas para quitar el flujo. Conclusiones para no quitar más tiempo y para podernos ir a preguntas y respuestas. Actualmente la embolización de hemorroides es parte del algoritmo de tratamiento en hemorroides tipo 2, tipo 3 o pacientes con sangrados crónicos. No mejora el prolapso, no puedo decir que evitamos una cirugía cuando tenemos una hemorroide tipo 4, pero en la 2 y en la 3 sí y nos va muy bien. El material preferido o el que está más actualizado son los coils, que son unos alambritos. Se pueden utilizar esferas y partículas con los mismos resultados. No se recomiendan líquidos embolizantes y el éxito técnico es del 98%. Estas son unas conclusiones muy para los médicos endovasculares o los cirujanos que platiquemos con ellas. Y para ustedes que no son médicos como pacientes, la conclusión sería, es un tratamiento novedoso, muy moderno, ambulatorio, con los mismos resultados en hemorroides tipo 1, 2 y 3 que una cirugía. Entonces acérquense, platiquen con nosotros, los radiólogos intervencionistas, los terapeutas endovasculares, y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Sobre todo lo más importante, ¿no? Tenemos que particularizar porque efectivamente se atienden pacientes, ¿no? Y muchas veces los casos son muy particulares en cada uno de nosotros. La anatomía es la misma prácticamente, la sintomatología varía, las condiciones, la edad, los factores. Y justamente, como lo comentó, ¿no? El paciente que se realizó el procedimiento, que tenía una discrasia, más o menos para que nos entiendan, es un problema en la coagulación, pues justamente es seleccionar al paciente ideal para este tipo de procedimientos y eso garantiza que el éxito sea muchísimo mejor de lo que se espera. Muy bien, doctor, pues entramos al módulo de preguntas y respuestas. Por aquí ya nos están haciendo favor de hacer algunas. Nos pregunta por aquí Ernesto, ¿la embolización puede alterar la sensibilidad de la zona rectal? No. De rotundo no. La sensibilidad es más por inervación que por flujo arterial o venoso. No se altera la sensibilidad. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Bueno, también nos preguntan algunas cosas, sobre todo de factores de riesgo, ¿no? ¿Te puede ocasionar hemorroides al aguantarte mucho ir al baño? El aguantarte mucho ir al baño, no tanto, pero más bien el sobrepeso, el embarazo, la herencia genética te podría dar esa molestia. Si tú te aguantas mucho ir al baño, puede estar más relacionado al pujar o al hacer esfuerzo y que tú sientas entonces que te dé el prolapso, que tengas esa molestia. Ok. Y justamente relacionado con estos factores de riesgo, doctor, nos preguntan, ¿el no tener actividad física, permanecer mucho tiempo sentada, puede ser una causa de hemorroides? Si tienes sobrepeso, pues sí, por la falta de actividad. Y el estar sentado, que se favorezca el hiperflujo, por ejemplo, los que manejan mucho o están sentados sobre cosas calientes, sería más como una mecánica fisiológica que es un vasodilatador. El calor aumenta el flujo de sangre a esa zona. Al aumentar el flujo puede hacer que a lo mejor un hemorroide tipo 1, que no la han detectado, se dilate un poquito y de las molestias. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues un factor de riesgo, pues justamente las hemorroides no es un tratamiento definitivo, tanto la embolización como el procedimiento quirúrgico puede haber recidivas y justamente nos está preguntando Vania. Buenas tardes, si ya tuve una cirugía de hemorroides y me volvieron a salir, ¿aplico para la embolización? Sí, pero tengo que valorar tu caso. No sé qué tipo de cirugía te hayan hecho.
tengo que ver si no te han hecho una devascularización arterial o si solamente fue una ligadura. Si solamente fue una ligadura o una cirugía anatómica, sí, si eres candidata a embolización. ¿Cuál es la diferencia? Como los mencioné y por eso puse las imágenes. Cuando se te hace una ligadura del hemorroide, cuando se te pinza, se te quema el hemorroide o cuando se te hace una cirugía, una hemorroidectomía, solamente te están quitando ese trayecto varicoso del hemorroide. ¿Por qué te vuelve a salir? Porque no nos estamos basando en el origen del hemorroide. El origen del hemorroide es un flujo hipervascular arterial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es quitar ese flujo arterial que le está llegando a tu recto, que te está produciendo las hemorroides, que es la ventaja de la embolización, quitar ese hiperflujo. Muy bien, doctor, muchas gracias. Dice, ¿en cuánto tiempo se recuperan de una cirugía para regresar a lo normal, ya sin dolor o molestias? De una cirugía, como 7 a 15 días. De una embolización, al otro día estás trabajando. Es ahí francamente la diferencia. Uno de los procedimientos pues es más ambulatorio, recuperación más rápida, ¿sí? Entonces pues ahí es uno de los principales beneficios. Toño nos pregunta, ¿las hemorroides tipo 1, como dijo, que de repente se botan y luego se regresan, ¿vale la pena tratarlas con esta técnica o continuar con tratamiento médico? Depende ahí la escala que pusimos, tu escala de sangrado. Si tú sangras cada semana, más de cada semana, o tu sangrado es más importante que llegues a manchar tu ropa interior, o tienes anemia o has requerido una transfusión, entonces sí. Si solamente es una vez al mes, una vez cada 2 meses, con tratamiento oral es suficiente. Bueno, doctor, nos pregunta también Ruth que si cuando van a consulta, pues justamente se tiene que revisar el paciente el hemorroide y ahí se determina el tipo de hemorroide que es. Sí, una buena consulta médica, aparte de la historia clínica, aparte de descartar otras patologías, como estoy viendo aquí en las preguntas, que pueden ser fisuras anales, que pueden ser incluso úlceras, incluso cáncer de colon y recto, que se tiene que descartar todo esto. Entonces se tiene que hacer un buen interrogatorio, una buena anamnesis, estudios de extensión y una exploración. Sí tiene que haber una exploración. Igual, eso ya es tema de consulta, depende de lo que salga de toda esta anamnesis, de todo este interrogatorio. Se checa qué tan invasiva tiene que ser la exploración. Generalmente es una exploración muy sencilla, puede ser una exploración visual, en algunos casos exploración digital. Entendemos, doctor, que hay indicaciones relativas y absolutas. Por ejemplo, aquí nos está preguntando Juan Carlos, ¿este tipo de técnica no hay riesgo para un paciente hipertenso? No. Todas las técnicas endovasculares, incluso como mencioné, no son quirúrgicas, es una anestesia muy nueva también, que estaría padre que tocaran los temas de anestesias nuevas, que son anestesias total endovenosas. Se hace un cálculo exacto del peso, de la talla del paciente, del medicamento que se le administra, y literal, se duerme solamente 90 minutos, se calcula el tratamiento de la anestesia, para nada más el área quirúrgica. Inmediatamente acabando, el paciente se despierta y se va a casa. No hay riesgo por hipertensos, diabéticos, no hay riesgo en esta técnica. Gracias, doctor. David Florentino nos pregunta, buenas tardes, felicidades por el tema. La duda es, ¿al embolizar una parte de la arteria produce isquemia en el recto? Sí, es que aquí ya es cuestión de términos. Isquemia es cortar el flujo arterial, sí va a haber una isquemia, pero estamos pensando, o más bien está demostrado que las hemorroides son causadas por una hipervascularización de esta zona. Y todo el intestino, todo el intestino desde el recto hasta nuestro estómago, tienen múltiples puentes vasculares. Se mete un catéter muy selectivo hacia donde está la zona de hipervascularidad. Solo se quita el flujo en la zona determinada y el resto del recto sigue teniendo su flujo normal. En otras palabras, es una isquemia controlada y no va a haber necrosis y no va a haber isquemia del recto. Ahora sí. Correcto, doctor, muchas gracias. Bueno, aquí se repite esa misma pregunta.
Doctor, nos pregunta Edgar. Doctor Esteban, buenas tardes. Después de la embolización, ¿el cese del sangrado hemorroidal es inmediato? Sí, de hecho es una técnica que está indicada cuando el sangrado es muy agudo, cuando el sangrado es muy importante, el paciente está chocado, entrar a esta embolización. Correcto. Doctor, en relación con las relaciones sexuales anales, ¿hay alguna contraindicación? Para el hemorroide, pues tengan cuidado, no se vayan a lastimar. Una relación sexual anal, cuando el paciente tiene hemorroides que ya han sangrado, se pueden lastimar, y no nada más es el sangrado, sino también los abscesos, fisuras, etcétera. Entonces, la práctica sexual anal tiene que tener sus relativos cuidados, etcétera. Eso ya es plática de los sexólogos. Así es. Doctor, y en relación en costo-beneficio, me refiero, no, sabemos que no podemos dar ahorita un presupuesto directo porque depende de muchos factores, pero de acuerdo a la literatura, a grosso modo, ¿qué es más económicamente accesible? ¿El procedimiento quirúrgico o un procedimiento de este tipo? Aquí depende mucho también de la consulta y de individualizar al paciente. La verdad es que en todo lo de terapia endovascular, y no nada más su servidor, sino lo que pasa a nivel mundial, es muy caro. Sí es caro el procedimiento, no es barato, pero el procedimiento per se es caro. Sin embargo, el procedimiento es ambulatorio, entonces quitamos el costo de un paciente hospitalizado. Y segundo costo-beneficio es el paciente 24-48 horas está regresando a su trabajo versus un paciente que tiene que durar de 7 a 15 días en reposo. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué es caro? ¿Estar al otro día tú haciendo tus actividades normales o te puedes esperar esos 15 días? No sé si me va a entender. Claro. Costo-beneficio, el procedimiento es más caro que la cirugía, sí, pero te reincorporan más pronto. Entonces aquí hay que hacer metaanálisis a largo plazo, dependiendo que quieras analizar de forma económica. Claro. Y el incorporarse a las actividades, a la vida cotidiana, obviamente un procedimiento que suele ser molesto, la incomodidad durante 2 semanas, entonces sí va a depender mucho de, como usted lo comenta, ¿no? Costo-beneficio. Ya por último, doctor, nos están preguntando que dónde pueden localizarlo. En Médica Campestre, Torre 3, consultorio 302, estoy a sus órdenes. Mi teléfono estaba en la primera diapositiva, no sé si lo quieran apuntar, 477-11-46-940, estoy a sus órdenes también. Me pueden mandar un WhatsApp y agendamos cita. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias. No nos queda más que agradecerle su tiempo. La verdad es que los tipos de procedimientos que usted realiza dentro de la región pues son innovadores, son de última tecnología y sobre todo pues queremos agradecer su tiempo. Y doctor, a nombre del Hospital Médica Campestre y la Dirección Médica queremos entregar el presente reconocimiento por su valiosa participación el día de hoy. Pues bueno, esperar contar con su participación en futuros webinars. Muchas gracias, Memo. Y la última pregunta, sí trabajamos con todos los seguros de gastos médicos. Excelente. Muchas Saludos. gracias. Hasta luego. No, pues muchas gracias. Bueno, pues también quiero también recordarles que en el apartado de folletos, que se encuentra en la parte superior del lado derecho, pueden descargar la revista Salud y Felicidad. Vamos en el número 59 de la serie, donde podrán encontrar así como otros temas de interés, y compartirlo a través de sus redes sociales. Ahí mismo pueden descargar la presentación que el doctor nos facilitó a lo largo del webinar. Para las personas que no alcanzaron a tomar los datos del doctor, pues ahí vienen directamente en su presentación. Y los invitamos la próxima semana. Tenemos un tema relacionado sobre todo con el adulto mayor. Vamos a hablar un poco sobre los cuidados básicos del adulto mayor. El próximo jueves 7 de abril, al punto de las 6 de la tarde, la doctora Cintia García Vargas. La doctora es médico gerontóloga y también se dedica a la nutrición clínica. Nos hablará un poco sobre estos cuidados básicos que requieren nuestros adultos mayores. Entonces, pues esperamos contar con su participación como cada 8 días, temas de webinars interesantes de salud y felicidad y pues justamente pensando en ustedes, en lo que ustedes nos solicitan. Muchísimas gracias, que pasen muy buenas noches.